El teatro griego es el lugar donde miles de atenienses se sentaban en piedra caliente para ver cómo otros humanos gritaban, bailaban, se disfrazaban de nubes y de paso insultaban al gobierno. Es el origen de muchas de las formas de burla que hoy reconoceríamos como memes, shitposts o debates de Twitter en formato toga. A pesar de que solemos imaginar Grecia como la cuna de la filosofía seria, las columnas perfectas y los dioses que posan con cuerpos imposibles, la realidad es que Atenas era también la capital internacional del insulto performativo. El insulto no era solo una herramienta para fastidiar al vecino, sino una tecnología cultural para mantener la polis funcionando, evitando que la gente explotara de frustración y terminara arrojando jarrones por las ventanas del ágora. Y ningún artista entendió esto mejor que Aristófanes, ese dramaturgo que transformó la sátira en combustible teatral y a quien deberíamos considerar, sin exageración, el primer gran roaster profesional de la historia. Aristófanes vivió en una Atenas que hervía de política, guerras, reformas, escándalos y cotilleos más densos que un grupo de WhatsApp familiar. La ciudad estaba llena de tensiones. Ciudadanos muy enfadados con el gobierno. Sacerdotes cabreados con los ciudadanos. Filósofos cabreados con los sacerdotes. Y el coro cabreado con todo el mundo. En ese ambiente, el insulto no solo era aceptado, era institucional, ritual, casi sagrado. El teatro de Dionisio funcionaba como un enorme megáfono colectivo que amplificaba la frustración popular y la transformaba en carcajadas. Allí, llamar a un político cabezahigo, idiota consagrado o soplacántaros profesional era equivalente a realizar una denuncia pública, una sátira política y una terapia de grupo al mismo tiempo. Pero lo más sorprendente es que Aristófanes comprendió intuitivamente muchas de las funciones psicológicas del insulto que aún hoy estudiamos, como la descarga emocional, la cohesión grupal y la proyección de frustraciones internas, elementos que en los capítulos iniciales del curso ya hemos tratado con rigor académico y cierta tendencia a la confusión voluntaria. Las investigaciones modernas que hablan de insultar como válvula de escape, como mecanismo para aliviar el estrés o incluso como forma de reforzar la unión dentro de un grupo social, podrían describir perfectamente una tarde cualquiera de comedia antigua en Atenas. Allí, insultar en grupo al mismo político no solo era catártico, sino casi un acto de ciudadanía responsable, en un espacio donde todo el mundo sabía que la sátira exageraba para mostrar la verdad. Nadie se tomaba demasiado en serio la burla, aunque todos la reconocían como parte esencial del sistema político. El teatro funcionaba como un laboratorio emocional. Miles de personas se sentaban juntas, compartiendo risas, insultos y silencios incómodos cuando la broma era demasiado real. Aristófanes, desde su posición privilegiada como creador de mundos absurdos, sabía exactamente dónde picar para que la sátira doliera sin herir. Sus insultos eran quirúrgicos, casi cirugías lingüísticas. La exageración era su herramienta favorita. Comparaba generales con gallinas cobardes, políticos con criaturas pantanosas, ciudadanos con instrumentos musicales desafinados. Al hacerlo, no solo ridiculizaba a individuos concretos, sino también a las ideas, hábitos, vicios y modas que dominaban la sociedad ateniense. Lo más fascinante es la mezcla constante entre lo serio y lo ridículo. La tragedia, solemne y ritual, hablaba de dioses, héroes y destinos inevitables. La comedia, en cambio, hablaba del vecino mal afeitado, de la economía desastrosa, del olor de los mercados, del carácter insoportable de ciertos ciudadanos y del peligro de confiar en gente con demasiadas opiniones y muy poca inteligencia. Aristófanes movía al público de la risa al análisis crítico casi sin transición. Bastaba cambiarle el nombre a un político para convertirlo en un objeto cómico, y bastaba exagerar un rumor para que se transformara en una denuncia pública disfrazada de chiste. Es importante recordar que la sátira no tenía límites claros. En una sola obra, Aristófanes podía ridiculizar a Sócrates, sugerir que los ciudadanos eran incapaces de distinguir una buena idea de una palmera y criticar la guerra mientras usaba metáforas completamente incomprensibles, como nubes que filosofan o mujeres que toman el control del gobierno para detener el conflicto. El insulto era omnipresente, pero curiosamente, nadie lo interpretaba como un acto violento. Tal y como hemos visto anteriormente en el curso, insultar no es solo herir. También puede ser un modo de establecer jerarquías temporales, demostrar ingenio, liberar tensiones internas o simplemente entretener a un grupo social. En Atenas,
Insultar colectivamente era una especie de deporte cultural, un entrenamiento mental para no tomarse demasiado en serio las propias tragedias. El coro representaba a la comunidad, y cuando insultaba, lo hacía en nombre del pueblo. Sus ataques eran floridos, meticulosos, absurdos y profundamente metafóricos. Si un político había cometido una estupidez monumental, el coro lo convertía en un espectáculo público, exagerándolo hasta que la situación perdía su poder opresivo y se volvía risible. El insulto, transformado así en sátira, se convertía en un mecanismo para reinterpretar la realidad y hacerla más soportable. Los insultos se volvían parte del tejido social, aceptados como herramientas de equilibrio emocional y como recordatorio de que nadie, ni siquiera los más poderosos, estaba por encima de la burla colectiva. El humor absurdo de Aristófanes se adelantó sorprendentemente a formas de comedia modernas. El uso de animales parlantes, objetos con opiniones políticas, transformaciones del escenario y rupturas constantes de la realidad teatral anticipa por siglos la comedia surrealista contemporánea. Su teatro tiene momentos que, con un par de ajustes, podrían encajar perfectamente en un sketch de humor actual. Con ese aire de «no estamos entendiendo nada, pero nos encanta». La comedia griega no tenía miedo a ser incoherente si servía para intensificar el impacto del insulto o para subrayar la ridiculez de una situación. Los espectadores aceptaban esa lógica interna del sinsentido y la celebraban porque entendían que el teatro no pretendía imitar la realidad, sino revelarla mediante el exceso, la risa y la exageración. En este sentido, Aristófanes se convierte no solo en un dramaturgo, sino en un auténtico maestro de la psicología colectiva. Su comedia es una radiografía emocional de la sociedad ateniense, una forma de canalizar tensiones y, en cierto modo, un mecanismo primitivo de terapia de grupo para miles de ciudadanos. Los insultos se convertían en espejos deformantes que devolvían una versión exagerada pero reconocible de la realidad. Nadie se libraba, ni políticos, ni filósofos, ni ciudadanos comunes, ni instituciones, ni dioses. La comedia se permitía criticarlo todo porque precisamente así cumplía su función social. La sátira griega funcionaba casi como un sistema inmunitario simbólico. Detectaba las disfunciones de la polis y las atacaba mediante la risa. El insulto era el anticuerpo lingüístico que mantenía sana la conversación pública. Y el público, riendo colectivamente, expulsaba de sí la tensión que, de otro modo, podría haber generado conflictos insolubles. El teatro de Aristófanes era, sin quererlo del todo, un mecanismo de control emocional y político, donde la burla pública mantenía a raya a los poderosos y reforzaba los vínculos entre ciudadanos que, por unas horas, podían reírse de sí mismos sin consecuencias graves. En definitiva, el insulto en el teatro griego no era un acto destructivo, sino una herramienta creativa, un elemento estructural de la vida pública y una manifestación de la inteligencia colectiva. Aristófanes elevó la sátira al nivel de arte, dotándola de formas, ritmos, exageraciones y metáforas que aún hoy estudiamos y celebramos. Sus insultos no buscaban humillar, sino revelar. No querían destruir, sino despertar. Y gracias a su genialidad, cada obra se convertía en un recordatorio de que la comedia puede ser tan poderosa como la filosofía, y que, a veces, una buena burla es la mejor manera de decir la verdad. El capítulo termina aquí. Pero la historia del insulto en Grecia continúa su camino hacia otra forma aún más extraña de agresión verbal institucionalizada. El ostracismo, aquel mecanismo donde la ciudadanía votaba no para elegir un líder, sino para expulsar a alguien de la polis mediante una especie de insulto jurídico gigante. Un método tan absurdo que merece, por supuesto, su propio capítulo.